China ha presentado un buque de carga como ningún otro en los océanos hoy en día. 4 campos de fútbol de largo, propulsado por energía nuclear, capaz de navegar durante décadas sin repostar. Una embarcación que puede transportar 14.000 contenedores alrededor del mundo en un solo viaje. Y su impacto podría transformar el comercio global y el equilibrio de poder. Imagina una nave más larga que 3 manzanas de ciudad y capaz de transportar una carga que llenaría 7.000 camiones. Ahora imagina que cruza el Océano Pacífico sin detenerse a repostar. No durante años, sino potencialmente durante varios años seguidos. La Corporación Estatal de Construcción Naval de China ha publicado las especificaciones técnicas completas. Las cifras son enormes. El barco mide alrededor de 400 metros, más largo que el Empire State Building acostado de lado. Transporta 14.000 contenedores de 20 pies, equivalentes a 280 millones de libras de carga, el peso de unas 2.000 ballenas azules. En lo profundo del casco se encuentra la tecnología que hace esto posible. Un reactor de sales fundidas basado en torio, sin motor diésel, sin enormes tanques de combustible, sin chimeneas de escape arrojando humo al cielo. Aproximadamente el 90% de los productos que la gente usa a diario viajan en barcos de carga. Teléfonos, muebles, alimentos, todo se transporta a través de rutas marítimas globales. Los barcos de carga tradicionales queman uno de los combustibles más sucios del mundo. Un solo buque grande consume alrededor de 150 toneladas de combustible al día, aproximadamente 200.000 litros, contribuyendo a casi el 3% de las emisiones globales de carbono, más que toda la nación de Alemania. El costo del combustible puede representar el 60% de los gastos operativos de una compañía naviera. Cuando suben los precios del petróleo, el comercio global siente el impacto. Un barco de carga propulsado por energía nuclear con décadas de autonomía cambia los costos energéticos, las emisiones y la logística estratégica de un solo golpe. Este barco utiliza una forma completamente diferente de energía nuclear que los submarinos o portaaviones. Estos dependen de uranio enriquecido. El diseño chino utiliza torio, un metal ligeramente radiactivo que es aproximadamente 3 veces más abundante que el uranio y que se encuentra en China, India y Australia. El torio en sí mismo no es el combustible. Cuando se expone a neutrones, se convierte en uranio 233, que alimenta el reactor. La conversión y la fisión ocurren dentro de un reactor de sales fundidas, donde el combustible se mezcla en sal de fluoruro líquida, en lugar de estar empaquetado en barras sólidas. La sal opera a unos 700 grados Celsius, transportando el calor a través del circuito del reactor. Ese calor produce vapor. El vapor impulsa las turbinas. Las turbinas generan electricidad. Y la electricidad mueve los enormes motores eléctricos del barco. Todo el módulo del reactor tiene aproximadamente el tamaño de un solo contenedor de envío, una fracción del espacio que ocupan los enormes motores diésel utilizados en los buques convencionales. Durante décadas, los barcos civiles propulsados por energía nuclear permanecieron en el terreno teórico debido a un problema: el uranio. La mayoría de las naciones carecen de grandes reservas de uranio y deben importarlo de proveedores como Kazajistán, Canadá y Australia. Cualquier país que intente construir una flota de buques nucleares dependería del uranio extranjero, una vulnerabilidad que ninguna gran potencia acepta a la ligera. China enfrentó el mismo desafío. Produce solo alrededor del 3% del uranio mundial y depende en gran medida de las importaciones de Kazajistán y Rusia. El torio cambia esa ecuación. China cuenta con unas 280.000 toneladas de torio, una de las mayores reservas del mundo, suficiente para alimentar reactores durante siglos. El obstáculo era la conversión del combustible. El torio debe transformarse en uranio 233 antes de poder alimentar un reactor, y este proceso nunca se ha demostrado a escala comercial. Eso cambió en 2024. Investigadores del Instituto de Física Aplicada de Shanghái lograron crear uranio 233 a partir de torio dentro de un reactor de sales fundidas. Esto ocurrió dentro de un reactor experimental de 2 megavatios que opera en el desierto de Gobi. El avance demostró que los ciclos de combustible de torio a uranio 233 funcionan en reactores reales. Las implicaciones son enormes. China ahora puede fabricar su propio combustible nuclear. Puede extraer torio de minas nacionales, convertirlo en reactores reproductores y alimentar embarcaciones sin importar uranio de nadie. Esto crea una verdadera independencia energética en el mar. El combustible es el mayor gasto en el transporte marítimo de contenedores.
Un buque de carga típico quema suficiente diésel marino como para gastar entre 50 y 80 millones de dólares en combustible a lo largo de su vida útil. Y esa cifra varía enormemente con los precios del petróleo. Un barco impulsado por torio cambia por completo esa ecuación. El núcleo del reactor se carga una vez, posiblemente dos, durante toda la vida útil de 25 años de la embarcación. Los costos del combustible se vuelven predecibles. El propio combustible es más barato que el diésel marino refinado. Y la propulsión nuclear elimina casi todas las emisiones. Las compañías navieras ven una enorme ventaja en costos. La volatilidad del combustible desaparece. Las emisiones caen casi a cero. Las rutas de larga distancia se vuelven más baratas y más flexibles. Y China tiene una gran ventaja en la manufactura. El país controla aproximadamente el 40% de la capacidad mundial de construcción naval, más que el resto del mundo combinado. Si China decide producir en masa barcos de carga nucleares, puede escalar la industria más rápido que cualquier competidor. Ahora abordemos el elefante en la habitación. La Marina de China ya es la más grande del mundo en número de barcos, pero la mayoría de esas embarcaciones funcionan con diésel. Necesitan repostar cada pocos miles de millas. Eso limita su alcance. Significa que necesitan barcos de suministro siguiéndolos. Significa que no pueden proyectar poder demasiado lejos de los puertos chinos. La propulsión nuclear cambia por completo ese cálculo. Estados Unidos ha operado portaaviones y submarinos de propulsión nuclear durante 70 años. Esas embarcaciones pueden operar durante décadas sin repostar. Pueden permanecer en el mar indefinidamente. Van a donde quieren, cuando quieren. China tiene exactamente un rompehielos de propulsión nuclear en construcción en este momento. Y eso es lo que tiene a los analistas de defensa en Washington prestando muchísima atención. Aquí es donde esto se pone aún más interesante. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha construido puertos en más de 60 países. Pakistán, Sri Lanka, Grecia, Djibouti, Tanzania. Muchos de estos puertos fueron financiados con préstamos chinos, construidos por empresas chinas y cada vez más son atendidos por barcos chinos. Ahora imagina que esos barcos nunca necesitan repostar. Pueden operar rutas comerciales continuas desde Shanghái hasta Atenas sin detenerse. Pueden evitar el canal de Suez si así lo desean. No necesitan estaciones de abastecimiento en Singapur o el Golfo Pérsico. Esto hace que China sea menos dependiente de los tradicionales puntos de estrangulamiento marítimos. El estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca. Estos pasos manejan billones de dólares en comercio cada año y pueden ser bloqueados. Los barcos de propulsión nuclear reducen esa vulnerabilidad. Obviamente la gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasa si uno de estos barcos se hunde? Es una preocupación válida. Cuando la Unión Soviética intentó usar barcos de carga de propulsión nuclear en los años 70, construyeron exactamente uno, el Sevmoput. Todavía está en funcionamiento hoy en día, transportando principalmente carga en el Ártico, pero nunca se popularizó. Demasiado caro, demasiado complicado, demasiada preocupación internacional por material nuclear navegando por los océanos. El enfoque de China es diferente. Los reactores de sales fundidas son intrínsecamente más seguros que los reactores nucleares tradicionales. Si el sistema se sobrecalienta, la sal se drena hacia un recipiente de contención enfriado de forma pasiva. La reacción se detiene automáticamente, no hay fusión del núcleo, no hay un escenario tipo Chernóbil. Y como el combustible es líquido en vez de barras sólidas, el riesgo es mucho más limitado. Incluso en un escenario de fuga, la sal simplemente se enfriaría y solidificaría en una roca inerte, en lugar de derramar material radiactivo. Aún así, el derecho marítimo internacional tendrá que ponerse al día. Actualmente, los barcos civiles propulsados por energía nuclear necesitan permisos especiales para entrar en la mayoría de los puertos. Se consideran demasiado arriesgados. China apuesta a que la economía superará esas preocupaciones. Si sus buques de carga nucleares son aproximadamente un 30% más baratos de operar, las ciudades portuarias reconsiderarán rápidamente sus regulaciones. Los medios estatales chinos han sugerido planes para varios buques de carga propulsados por energía nuclear para 2030. Por ahora, sigue siendo una prueba de concepto. Si estos buques cumplen con menores costos, cero emisiones y gran autonomía, la industria naviera mundial lo notará. Los principales actores, Maersk, MSC, CMA, CGM, mueven casi el 20% del comercio mundial y todos ellos están atentos a lo que haga China a continuación. El transporte marítimo opera con márgenes extremadamente reducidos. Una reducción de costos del 5% es transformadora.
Una reducción del 30% obliga a rediseñar por completo la industria. Si China construye buques de carga nucleares que sean más baratos de operar que los convencionales, todas las grandes navieras tendrán que elegir, adaptarse o quedarse atrás. Otros países están explorando caminos similares. Corea del Sur está investigando reactores de sales fundidas para uso marítimo. Rusia sigue ampliando su flota de rompehielos nucleares. Estados Unidos, contratistas de defensa estadounidenses, están estudiando reactores pequeños y modulares para operaciones navales. China tiene la ventaja inicial. Durante más de una década, sus investigadores han trabajado en reactores de sales fundidas. China construyó el primer prototipo comercial de reactor de torio, desarrolló la cadena de suministro para uranio 233 y ahora está integrando estas tecnologías en el proyecto de buque de carga más ambicioso del mundo. Todo este esfuerzo demuestra liderazgo tecnológico, la capacidad de construir sistemas que otros países aún están debatiendo. ¿Por qué esto importa para quienes siguen las tendencias globales? Porque el transporte marítimo global influye en casi todo. El precio de los productos, la velocidad de entrega, la estabilidad de las cadenas de suministro y la huella ambiental del comercio global. Si los buques de carga nucleares se adoptan de forma generalizada, los costos operativos disminuyen y el transporte marítimo se vuelve más rápido y limpio. Las emisiones caen drásticamente y la nación que controle la tecnología obtiene una enorme ventaja. Los países que deseen tener embarcaciones nucleares necesitarán acceso a diseños de reactores, ciclos de combustible, sistemas de seguridad y marcos regulatorios. Algunos comprarán barcos chinos, otros licenciarán tecnología china y muchos pasarán años intentando construir alternativas. China está construyendo la infraestructura de una economía futura, una economía donde el transporte marítimo de larga distancia es más limpio, más barato y menos vulnerable a la volatilidad del combustible. Este cambio tiene un peso real. El transporte marítimo global mueve alrededor de 11.000 millones de toneladas de carga al año. Si tan solo el 10% de esa energía se transformara en propulsión nuclear, el mundo eliminaría alrededor de 100 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, lo que equivaldría a retirar 20 millones de automóviles de las carreteras de forma permanente. El transporte marítimo representa aproximadamente el 80% del comercio mundial en volumen, por lo que cualquier tecnología que reduzca los costos operativos transforma el poder económico a nivel mundial. China está redefiniendo el concepto de transporte marítimo comercial y las consecuencias se extenderán a todas las industrias vinculadas al comercio global. Esta es la pregunta que más preocupa a los expertos. Si China, ¿puede un reactor de torio propulsar un buque de carga? ¿Qué más puede funcionar con esta tecnología? ¿Zonas industriales remotas, bases militares avanzadas e incluso ciudades fuera de la red eléctrica? Los reactores de torio son compactos, estables y escalables. No requieren grandes torres de enfriamiento ni fuentes de agua costeras. Una unidad puede permanecer en medio de un desierto y funcionar durante décadas con una intervención mínima. Y ahora China ha demostrado que el sistema funciona en una de las plataformas más exigentes imaginables, un barco expuesto a tormentas, agua salada, vibraciones y movimiento constante. Si un reactor funciona de manera confiable allí, puede funcionar casi en cualquier lugar. La verdadera pregunta no es si este barco transformará el transporte marítimo global. Marca el inicio de un cambio energético más amplio, en el que China posee la tecnología, el ciclo del combustible y la capacidad de producción. Y ese cambio no está en el horizonte. Ya ha comenzado. Si crees que un gigante de carga, impulsado por energía nuclear, es audaz, espera a ver lo que China intenta construir bajo el lecho marino. Un túnel tan profundo y tan largo que los ingenieros alguna vez lo consideraron imposible. Haz clic en ver siguiente para ver ese video. Gracias por ver el video.